aplauso para Gustavo Markovich, por favor. Yo me llamo René Franco, me daré la bienvenida porque ya entré, y aquí está Alejandro Giacomani, el autor de La Fecha de Eslovenia. Con ustedes, el maestro Alejandro Giacomani. Alejandro, por favor, toma ese micrófono, gracias. No tomes la base. Eso es muy bien. Vamos a comenzar la sesión por explicarle el libro a Lupe. Exacto. Lupe me dijo hace un momento en el lobby que no entendió nada. Entonces, lo que quiero es que expliquemos este asunto de tomar a muchas personas y convertirlas en una persona. Maestro, por favor, ¿podría usted comenzar? Bueno, pues tenía un montón de anécdotas de la época que estuve de rock and rollero, y me estaban dando vueltas en la cabeza molestamente, y decidí conjuntarlas con algunas notas que tenía yo, digamos, desde chico. En algunos momentos decía: esto sería interesante escribir, y así, esto sería interesante escribir. Entonces todas esas anécdotas se fueron juntando, y luego tuve un año poco productivo en el campo laboral, digamos, y entonces decidí empezar a escribir estas anécdotas, y las empecé a escribir, digamos, desordenadamente. Y luego, como hay varios grupos con los que estuve y de los que quería hablar, pues se estaba volviendo un vericueto tremendo explicar: estos eran de este grupo y este era fulanito del otro grupo, y así. Entonces, lo que me interesó más fueron todas esas anécdotas, y para no estar explicando quién era quién, y tampoco tratar de hacer una narración histórica demasiado fiel y demasiado pues documental del asunto, porque pues tampoco la memoria sí estaba con las anécdotas, pero no tanto con hechos, situaciones que realmente tuvieran una importancia así biográfica. Entonces decidí conjuntar a todos los cantantes en uno, y también a cada instrumentista de la banda, y también toda una lectura que había con una chava que está alrededor de este grupo, que va creciendo, tratando de grabar un disco, tratando de llegar a algún lado, ¿no? Entonces ese es básicamente el asunto. Y sí, empieza en un concierto multitudinario al que fui, a un concurso de rock en el Palacio de los Deportes, en donde ni siquiera se podía llamar rock and roll, y ahí va evolucionando, y ahí se conocen los personajes, y ahí va evolucionando conforme pasan el tiempo. ¿Entendiste, Lupe? ¿Ya entendiste todo? No, porque lo que si alguien no lo entendió, lo que pasa es que había en aquel entonces una generación de personas a la que pertenecía Alejandro, su servidor, Gustavo, María, y éramos una bola de borrachos, ¿no? Entonces, sí, tú y todo el mundo estábamos en la fiesta. Y en el rock and roll, y era muy divertido porque éramos un poco fresas en realidad, pero no lo sabíamos. Creíamos que éramos muy acá, así de wow. Y así comienza el libro de Alejandro, con una cosa pre-rock en español. O sea, parece que hubiera vivido el hoyo funky de los años 70, en donde había botellazo y guitarrazo, ¿no? Pero ese festival lo marcó mucho, por lo visto, y fue un poco antes de que se ordenara más o menos el panorama, ya hubiera, por lo visto, vivió el final del hoyo funky. Y de ahí a su etapa con Bon y los Sonidos del Silencio y todo ese tema, él vivió muchas anécdotas y decidió tomar a varios cantantes y ponerlos en uno, a varios guitarristas y ponerlos en uno. Y así, con esa carta blanca, balconear a todos, sin mencionarlos. Eso es un poco más claro. Ahora, la otra parte, la de poder haber escrito esto con la memoria que le rondaba, desde mi punto de vista viene del tema de que él nos abandonó. O sea, yo aún recuerdo cuando bebíamos whisky passport. No bebía whisky. Pero también contigo. Y ese pinche whisky
lo bebíamos porque nos sentíamos muy acá, porque habíamos probado el JB, pero no nos alcanzaba para el JB, pero a ver. Y además era uno que nos tocó gratis en varios Sí. antros, estaban promocionándolo, estaban nuevecitos, entonces esa era una de las razones principales. Sí, yo supe que algo andaba mal cuando en el 9 una vez me dieron vodka Águila Roja y ron Babalú. Fue muy malo eso, ¿no? Y el Richardson, que también era una cosa muy recurrida. Gustavo creo que tiene pues, la degustación del Richardson. ¿Qué opinas del Richardson, Gustavo? ¿Presta el micrófono? Sí lo conocía, pero nunca lo probé. Pero whisky, yo tomaba whisky Juárez, ese sí era bueno. Bueno, pues era un poquito como ese tema. Y entonces íbamos, no sé, pasábamos en casa de Yacomán un momento, y entonces el sapo y el oso pavón, y todos jugábamos a tirarnos por la pendiente en la colina, y el único que no se tiraba era Yacomán. Estaba el pánico así. No, fue una vez, porque nos tiramos todos, y cuando íbamos hacia arriba, Yacomán se aventó contra nosotros. O sea, como un efecto del whisky passport. Y nosotros creíamos que Yacomán estaba comprado para el rock and roll, cuando Bon y los enemigos del silencio fueron producidos por Carlos Narea, que vino de Chile, de haber producido Hombres G, y de haber producido otras cosas más, La Unión y otras cosas, pero ha producido dos grupos y eligió a Cecilia Toussaint y a Bon y los enemigos del silencio. Entonces, ahí viene esa parte final del libro, donde empiezan como en el hoyo punk y acaban como ya disqueras y cosas por el estilo, que sí hubo disqueras. Entonces, todas esas experiencias, más las de Fobia, más las de Caifanes, más las tomó y las amalgamó en un libro. Pero hubo un momento en que Yacomán dijo: no voy a escribir música, solo en mi casa, como la mitad. Pero eso fue después de tratar hasta el último gramo de energía que tuve para eso. Pero por eso pudo recordar. Nosotros aún no recordamos nada. Entonces tampoco le entendimos nada al libro, aunque lo hayamos vivido. Sí. Por eso está aquí el tema. Y está abierta la no creo que mesa sea para que- complicado. Digo, quizás tienes que pasar algunos primeros capítulos y luego ya agarrar la. Porque yo en realidad, otro de los motivos de escribirlo era que en esa época éramos, bueno, o al menos yo, éramos terriblemente egoístas con el asunto, y entonces, y de muchas cosas temíamos además que nos prohibieran volver a salir, volver a esto. Todavía nos quedaba un pequeño temor, no voy a decir que realmente lo ejercieron los papás, pero yo lo escribí un poco para contarle a mi mamá todas estas aventuras. Ahí está la explicación. Es para que su mamá lo pueda leer ya rápido. Bueno, antes igual me gustaría, como estar aquí es cerrar un círculo de alguna manera, les voy a leer un pedacito, voy a leer algunos pedacitos que tienen que ver con algunos sitios, en fin. Entonces, este pedacito dice así: la semana siguiente se les ocurrió dar una serie de tocadas en Gandhi y el Ágora, librerías que contaban con un pequeño foro que normalmente se replicaba de humo, ruido y casi siempre folclore latinoamericano o teatro experimental. El Ágora siquiera era un tímido tugurio oscuro donde por el descuido del foro se veía que varios grupos habían pasado. Gandhi tenía cortinas, madera barnizada, sillas de cromo forradas de plástico anaranjado y una enceguecedora luz neón blanco que había que pedir que apagaran a toda costa durante la tocada. El lugar era principalmente para conferencias y presentaciones de libros. En la primera tocada solo se aparecieron 3 veces. Entre semana y a las 19 horas era difícil que el gran público acudiera. Como ya no estaban en prepa, tampoco tenían el jale de la vez que tocaron para todos sus compañeros y llenaron completamente el local. Los cuates estaban estudiando seriamente, tratando desesperadamente de no decepcionar a sus papás. Después ya valdrían madres. Tocar en un lugar para casi nadie era labor de hormiga. Al terminar de guardar los cables e instrumentos, finalmente vieron al público que se había quedado a saludar, sobreiluminado por el neón. No fue un fracaso total. Entre las sillas vacías, hermanitos y el omnipresente fósil vagón enmasquillado de gruesos lentes escapados de cebo estaban Dalia y Carmen. Esa es la parte que tiene que ver con
con este lugar, con Gandhi de aquí enfrente. Muy bien, pues yo quiero leerles lo que escribí, habiendo leído la novela de Giacomán. Creo que está bien que sea una explicación a la mamá y que son nuestras memorias, pero es también una novela que puedes leer sin haber conocido a nadie de los que salieron ahí, sin haber vivido esa época. Yo espero que mis hijos la lean. Dice así: celebro estar aquí con ustedes para platicar del singular libro que ha escrito Alejandro Giacomán. La próxima vez que vengas es un raro engendro. Es una memoria novelada en la que los personajes y las situaciones van surgiendo con una familiaridad inquietante, como una de esas pesadillas en las que no has terminado la prepa y te encuentras de vuelta en la escuela. Pero también es una novela memoriosa, que construye no solo aquel mundo de las últimas décadas del siglo XX en esta ciudad, sino también de forma que es preciso leerla de un solo tirón, con algo de vértigo, el constreñido universo de nuestra inocencia, que no era del todo inocente, sino quizás ignorante, un grano de culpabilidad que se va hinchando conforme la narración se torna más y más oscura. Hablo en plural porque yo también habité la escena urbana en la que se desenvolvía un círculo de jóvenes alrededor de las escuelas más progresistas de la Ciudad de México, algunas de ellas fundadas por el exilio republicano español, muchas que recibieron alumnos desplazados con sus familias por las dictaduras en Sudamérica, en general pobladas de hijos de la burguesía liberal, de intelectuales, artistas, disidentes políticos, profesionistas. Constituíamos, pues, una especie de tribu urbana cercana al privilegio cultural y acomodada en una variada escala económica, pero al menos poseedora de una certeza: los viernes eran para el reventón. El Reven, un sitio distinto cada semana, una fiesta organizada en una casa, a veces con cover, a veces con tocada, a veces con un propósito definido, un crowdfunding de la era análoga para apoyar un proyecto, otras veces anónima, de preferencia tumultuosa, con suficiente de beber y fumar y música fuerte, para encontrarnos o perdernos, para buscar a alguien. Después surgieron lugares emblemáticos de esa era, como el genial Tutti Frutti. En alguno de mis recuerdos permanece intacto el estado de gracia que podían alcanzar las cosas de puro absurdo. Aunque mi perspectiva es un poco la del polizonte que infiltra la tripulación de un barco, pues era bastante menor y era mujer. Era la proverbial hermanita. Pero en general el Reven era donde por largas horas era posible imaginar que vivíamos en el mundo de verdad y no en la subdesarrollada urbe donde la cultura se había cuajado 20 años antes y nada nuevo podía fluir, donde escuchábamos la música que nos parecía la nuestra con una anglofilia no diagnosticada, sino asumida, sintiéndonos tan en los márgenes de lo convencional como si fueran los 60s y no los 80s, con la humillación adicional al rezago de no tener verdaderas causas para la rebeldía, pues ya todas parecían haberse perdido o disuelto una generación antes. Resulta increíble ahora que el rock en español fuese algo polémico, pero las bandas de aquel entonces fueron pioneras en abrir oídos y mentes a las posibilidades de hablar en nuestro idioma, nuestras propias cosas. No con suficiente conciencia de lo que hacían, quizás, no con suficiente amor propio, pero ciertamente respondiendo a una necesidad real e importante. Yo al menos me recuerdo un poco aislada, percibiendo el mundo como a través de algodones. Una parte del entusiasmo que me despierta el libro de Giacomán se debe a que recrea ese estado de semiconciencia que nos transportaba a través de la ciudad semanalmente, buscando el Reven, viviendo en un presente sin futuro inmediato, todavía infantil, pero sumamente serio, como es serio el juego de los niños. Divertido, a ratos hilarante,
también podía volverse un mundo árido, monótono, de infinitas madrugadas en deprimentes cafeterías que abrían toda la noche. La próxima vez que vengas, atinadísimo título para aludir a un futuro dudoso. Está formado por más de 40 capítulos cortos y verosímiles que narran las andanzas de los miembros de una banda rock and rollera. Lo mismo que la memoria, se compone de breves retazos con los que se va armando la atmósfera de esos años. Oprimente de una manera que no podíamos diferenciar entonces, pero que es posible sentir en estas páginas, junto con el encanijado anhelo rock and rollero, la camaradería, los usos expresivos del vocabulario esencial chilango y la desconcertante pérdida de la inocencia. No solo la que concierne al sexo, aunque eso también está documentado como un proceso fascinante para el lector. Me refiero a la inocencia de creer que la vida es inocua, hasta que la prueba de lo contrario te sacude por dentro. El libro de Giacomán logra transmitir la sacudida, cosa esencial para cumplir su cometido literario, pero además resulta, yo no diría oportuna, sino urgente, de varias maneras. Fijar en el papel lo que fue vital, lo que fue es vital para la memoria y la identidad, y la ficción lo logra mejor que el testimonio, porque la imaginación es más fértil que las banalidades de la historia, el temblor, el SIDA, las drogas más serias, la dificultad gratuita para lograr cualquier cosa en México, la paulatina conciencia de los escalafones del privilegio. La ciudad requiere el recuento de sus habitantes, la música, la narración de sus batallas. Las generaciones futuras requieren la verdad de lo que pasó. Y así Giacomán es el aplicado que escribió este libro. Espero de verdad que se siga con otro, que comienza a llenar un hueco en el registro literario de la experiencia mexicana. También es una novela oportuna para entender nuestro presente, no solo a partir de lo anterior inmediato, como una corriente soterrada que intima el terror de la violencia de hoy, corriendo paralela a la narración de los sucesos cotidianos, se abre de pronto un socavón insospechado y devora a los más desprotegidos. Al parecer siempre ha estado ahí, devorándolos, desde tiempos inmemoriales, y nunca nos dimos cuenta. Pollito clasista, le dice la chica de la novela al tecladista Gad, que se queda anonadado por el insulto. En muchas formas es una novela que duele de maneras que también nos dejan todavía anonadados, y sin embargo está contada con cariño entrañable, con la esencia de esa locura cuya manifestación en el arte es la recompensa que puede redimir lo vivido. Bravo, Giacomán. Bueno, ya que citaste, tenía pensado leer la parte de esta no tiene realmente que ver con nadie de aquí, pero la había seleccionado igual a ver si me sale bien el diálogo, porque tiene diálogo. Enter Carolina. Gab no la había visto desde aquella vez en el restaurante japonés. Como iba vestida muy diferente, esta vez con shorts y camisetas sin mangas, toda en verde pistache clarito y con el cabello muy corto, no la reconoció. Ni se acordaba del nombre. El volumen descomunal de la música tampoco ayudaba. ¿Qué onda contigo? ¿Qué? ¿Qué haces ahí? Estoy aquí nomás, cuidando los aparatos. ¿Y a dónde se van a ir? No puedo dejar los aparatos solos. Carolina hizo una mueca con la boca. Gab pensó en su amado y dificilísimo de conseguir de X7. Hubo un silencio en la conversación, pero no en el escándalo imperante. Bueno. ¿Cómo? ¿Quieres una cuba? Carolina tenía un hielo en la boca que reacomodó y dio un traguito a la suya. No, gracias, es que voy a tocar y ya sabes luego qué pasa. ¿Qué pasa? Que tocar hasta atrás es muy molesto. Molesto no es lo que hubiera querido decir ya. Temía tocar desconcentrado y mal con el éter. ¿Por qué? Con una no te vas a poner hasta atrás. Sal a bailar un rato, ¿no? Diviértete, pásala bien. Gab no pensó demasiado en su respuesta. No me gusta bailar y no puedo dejar los aparatos, de veras. Carolina perdió la paciencia y captó que no la había reconocido.
sintió que él actuaba como si ella lo estuviera molestando y estuviera tratando de zafarse. Ándale, no mames. De veras, es que no seas payaso, nada más porque no me ves tan fresa como tú. A ver, ¿en dónde vives? ¿Seguro eres del sur? Sí, del sur. Ya ves, yo vivo también por ahí en San Ángel, pero tú eres un pollito clasista. Tú te lo pierdes, pendejo. Sin temerla ni de verla, todavía veía estrellitas cuando Daniel se acercó. ¿Qué pasó, Nada, que las viejas están desatadas. Esa tipa de camiseta verde, sin mangas, me dijo pollito clasista. Daniel se atacó de risa. Carolina, pues ¿qué le dijiste? Me pusieron de moderador, entonces se supone que tengo que tomar de aquí y entregarte, entonces tengo que tomar un par de... O sea, ya que me encanta. Juan, gracias, perdón. Nada más es que María le atina muy bien a dos condiciones. Las cafeterías no eran tan oscuras, eso es lo que ella las veía así. ¿Ok? No era tan gacho, pero bueno. Eso es una de las cosas. Y la otra es que me llama mucho la atención porque efectivamente tú eres más chica y es mujer, tú no estabas ahí. Entonces la manera en la que lo describes, pues estabas, pero no tan ahí, pero como lo describes, a mí me parece que este es el libro más difícil de leer para alguien como yo y más fácil. O sea, yo lo veo tan familiar que no lo veo como tu visión. Entonces, cuando tú lo describes de esa manera tan clara, hace muy claro que el trabajo del escritor sí está bien hecho. Porque para mí es más difícil darme cuenta si está bien hecho o no, porque estoy metido en eso. Entonces es como, aunque él es un fresa en el medio, yo nada más voy a pasar esto diciendo que uno, me sorprende lo hiperdescriptivo, no sé, es como, entonces el pollo de avión, tal, no sé qué, y es como demasiado claro en que está recordando todo. Este es su historia, o sea, él está contando su leyenda, porque hay muchas cosas que yo digo, está exagerado, ¿no? Pero de pronto aparecen ciertas frases en medio de tantas repeticiones. La primera con la que me encontré era, adentro había más de 10,000 cabrones, la mayoría chavos banda, como recién salidos del desierto del Bobby, con una sed tremenda de rock and roll. O sea, yo la leí, mira que se escribe. Entonces, te voy a leer otra, te voy a decir. Más de 30 chavos banda comiendo tortas y preparándose como para el fin del mundo. Un quinteto como de alientos y percusiones ensayando una obra de avant-garde contemporánea muy seria que claramente no iba a ganar. El maestro Gustavo Latorre. Gracias. Buenas tardes, voy a ser un poco breve. Compren el libro. Bueno, como no tenemos nada que hacer, es jueves, llueve seguramente. Voy a agregar que es un gusto estar aquí en la Gandhi, a donde no me paraba hace unos 30 años cuando competía con el Ágora y el Parnaso mencionados en el libro. Ahora es un gigante y debo confesar que casi no llego, porque al preguntar me dijeron que estaba entre un Oxxo y una Comex, entonces tuve que dar muchas vueltas al prueba y error. Tampoco se usa ya el correo, hice un montón de mensajerías súper veloces, al grado que el libro tarda 10 días en llegar, me tardó 10 días en llegar a Valle de Bravo, anuncio, no usen estafeta, y me dio poco tiempo de preparación porque vivo en Avándaro y es ahí donde empezaron los problemas. El festival aquel de 1971 que sacó del closet a todos aquella banda que no era como Angélica María y César Costa. Festival que a la vez acabó con el rock en México y los conciertos. Así que crecimos entre el Che Guevara, la Carpa Geodésica, el Hip 70, el Juan de la Barrera y otros sitios memorables. Luego Rocotitlán y el LUC, a donde yo ya iba poco, prefería otros lugares, y el Tuti donde se iba, no me acuerdo. Había grupos como del Madrid, estaban Mistus, Anchorage, Artefacto y Las Insólitas más tarde, y también fui al primer concierto de Botellita de Jerez en el Icari y al último de Trisols en la UNAM. Y al Espacio Escultórico también íbamos a ver a Jorge Herretes. Luego apareció eso que llamaron rock en tu idioma, que pues dependía qué idioma hablara uno, y en general no les entendíamos nada, y creo que hasta ahí llegué, ya dejé ahí el mundo de los conciertos y el rock, aunque me obligaron en la casa a oír a Caifanes y esas cosas. El rock dio de sí para mí. Prefería los sábados de fútbol con Juan Bonilla
y las guapas como María que ahí subían, ya estaban chiquitas. O la química con mi buena amiga Irene, que todavía hasta la fecha, casi 30 años después, no sabemos por qué estaba tan triste. Y con Alejandro siempre mantuve una buena relación, pero un poco lejana, porque como bien dice René, era un tipo estudioso y respetable, lo cual es raro en el mundo del rock y del espectáculo. Así las cosas. Llegó pues el libro finalmente, bueno, no llegó, tuve que ir a buscarlo a la central, con un impecable diseño, cuando uno lo abre, se nota la mano de Armando Sarkozian, ¿no está por acá? Es difícil. Esos armenios tienen siempre, por eso nadie los quiere. Perdón, Alejandro. Sí, el libro, donde estábamos, libros. Una portada llamativa, a todos nos gustaría saber quién es la chica esta que está aquí medio dormida, porque no se le ve la cara. Luego. ¿Cómo va a ser Alejandro? Es una chica, ¿no? La chica. No se le ve nada. Bueno, no sé. Nomás por saber, pero bueno, llegó tarde y la verdad no soy una máquina de leer y tampoco, por suerte, una máquina de escribir. Tampoco tengo impresora. Busqué un atajo y llegué a la contratapa, esta de atrás, que me recordó a Radio Universal, esta parte de atrás. No por esa parte de La Noche Quedó Atrás, sino por el programa siguiente, aquel de Vibraciones, y porque está escrita en un tono que eso aparece, la verdad no entendí nada de lo que leí, no sé si la han leído, pero si se acuerdan del programa Vibraciones, decía algo así como: se separa la aguja del disco, en medio del verso la rola se detiene brusca, vibraciones, y no entendí nada, entonces dije, te voy a tener que leer todo. Y dice, no sé quién la escribió, bueno, página 3, ya casi. Y decían en aquel entonces que el rock era el opio del pueblo, y un arma de penetración imperialista y de control mental junto con las drogas, y tenían razón. Por no hablar de los celulares que ahora sí nos ha convertido a todos en unos agachados. En fin, abrí el libro, porque ahí ya es cuando lo empecé a leer, todo lo demás era nomás para hacer algo mientras llegaba el libro. Abrí el libro donde debe ser, en la primera página, y me enganché. Se nota en la pluma de Alejandro la prosa de alguien que sabe escribir y que sabe lo que es escribir, o sea, el tema, y eso es bueno. Las vicisitudes de un grupo de rock hace unas décadas. Ser rockero era una manera elegante de ligar, y él dice, por ejemplo, ella parecía casi parte de la escenografía. Se imaginaban que en el rock aparecerían chavas como ella, así debían ser. O sea, eran las groupies, ¿no? Esas que quedaban flotando al final de todo, después de todos estos problemas del Me Too, nunca supimos qué papel han tenido las groupies, estas que iban a entregarse impetuosamente a los rockeros, boxeadores o futbolistas. Dicen la leyenda. Ellas no son culpables de nada, no vamos a entrar en polémicas, pero ellas parece que quedaron al margen de toda la discusión y no son culpables. Pero el protagonista también estudiaba ingeniería y tenía una calculadora de bolsillo programable. ¿Te acuerdas qué bonito que le metías unas tarjetitas? Sí, qué tiempo, si ahora todo el mundo tiene en el celular, tiene una más impresionante que esa, si no saben para qué son. Pero bueno, y otros, lo de la ingeniería se nota en el libro, siempre estas frases como, dice otra, caminando en movimiento browniano, que no se refiere aquí a James Brown. Sí. Se puede confundir, ¿no? Y luego ya empezamos con esto, un concierto en el Palacio de los Deportes, otros en la cárcel, y en los dos el mismo efecto sobre el público, nadie agarraba la onda. Las épocas de 9 a mí también me sacaron los meseros, culpa de Carlos Vidal, me tiraron por las escaleras, y el éter en los hielos, que era como el MDMA de los depresivos raves de hoy. Hay una pinta que dice por ahí, que a lo mejor lo escribí yo, que dice: haz música, mata a un DJ. La próxima vez que vuelvas, alcanza niveles rulfianos, aunque son 2 páginas nada más donde alcanza ese nivel, es que nada más ya está la página así. Luego y ya no me acuerdo qué es. Luego una videorola que los llevó al eterno problema del dinero, muy común en los grupos de rock. En la página 50
se menciona a un Peabody bailador, José Manuel, porque, y es una bonita coincidencia porque justo estaba yo leyendo, les contaba, leyendo el periódico, bueno, en el internet del Universal, y ahí me enteré que Yolanda, la de Parchís, había salido desnuda en un Playboy a sus 44 años, y José Manuel y yo la amábamos, éramos fans de ella al grado que íbamos al cine a ver sus películas de estreno, estas de Parchís, eran buenísimas, pero nunca salió desnuda, y fue una gran coincidencia cuando nos encontramos. Y en el libro se habla bastante de José Manuel. Y también hay una larga y esclarecedora narración sobre la hueva, que me gustó mucho. La propia hueva da hueva, aparece que es la conclusión, que me recordó también al ensayo aquel de Paz sobre la chingada. Luego, aquel que pedía a gritos en los conciertos, una de los Rolling, yo de la parte de esos que insistían, y su chamorro de chingo. Y otra parte que habla de la chamarra de Chinconcuac con la boca de los Stones bordada. Era toda una época, ¿verdad? Los hipitecas y todas las demás historias. Lo difícil que era conseguir drogas, por suerte. Nosotros apenas llegábamos a Pomolín B1, que ponía como ninguno, a Pepto Mezcal, que cubre, protege y pone. Porque pensaba escribir más. Pero luego vino que se problema de los popotes y me pregunto qué pasará con toda aquella gente que quiere tomar chichi con popotes, en fin. Y hasta acá llegué en cuanto a la lectura del libro. Nunca me hablan. Porque... Ok, perdón. Ya casi acá. Porque uno para de leer cuando quiere o cuando el autobús se mueve demasiado, que era donde lo venía haciendo. No así al empezar a leer, que solo se puede hacer cuando se tiene el libro. Ya lo tengo y ya me anda por acabar de leer este gran viaje a ese México que hicimos y que se nos fue. Y por eso agradezco a Alejandro, porque de menos quedó aquí plasmado toda una época que, déjenme decirles, confirma que en el pasado todo será mejor. Gracias. Bueno, a mí lo que... Yo no escribí un texto, no lo hice. No me pareció necesario, básicamente. Porque pues, así soy yo, no escribo, pero pues, sí tengo mucho que comentar. Porque es muy interesante que diga María este tema de la no ideología. O sea, que éramos una generación sin ideología, sin una persecución ideológica. Bueno, la guerra de Afganistán, en la que temimos que íbamos a volar todos por bombas nucleares, yo estaba en la primaria todavía, los 80, o sea, no, los 70, luego a los 15 años estaba yo, los 80 en la secundaria, y esa antes de la perestroika, luego vino la caída del muro de Berlín, y de pronto efectivamente María le pega bien a una rebeldía sin ideología. Entonces, ¿qué nos quedaba a nosotros como generación? Desde mi punto de vista, una de las aportaciones reales se da cuando Jacomán, Bon, Arián van al programa de Verónica Castro una noche con los Caifanes. O sea, este hecho que para nosotros se vio de una manera, yo creo que tiene más importancia de lo que parece. Porque Leoncio dio un mensaje en ese entonces y les decía Verónica Castro que qué le decían a los jóvenes, ¿no? Entonces Saúl comenzó a decir, pues yo creo que piensen que no porque consuman drogas les apesta el cerebro o algo por el estilo, y todos, la generación entera hicimos, nos van a vetar otra vez, nos van a quitar los conciertos de rock, no va a pasar nada, porque nosotros fuimos una generación muy árida en cuanto a entretenimiento. O sea, gracias al portazo del concierto de los hermanos Osmond en el Auditorio Nacional, no es broma, eso no es broma, y del grupo Chicago en el de los Osmond hubo muertos. O sea, hubo portazo con Andy Miola, John McLaughlin y Paco de Lucía. Cuando antes habíamos logrado estar en el concierto de Jazz y Blues en el auditorio, donde yo no sé si tú hiciste, pero terminamos todos, yo terminé arriba del escenario con Muddy Waters tocando Manish Boy, con el Mike Casati, y regresamos todos a la 1 de la mañana a la casa, y era como de teníamos 13 años.
O sea, no es cierto que no hubiera una ideología, sí había una. Y era romper el muro del mainstream, tomar el poder, en cierto modo. Y no creo que sea una broma en este momento, y lo tenemos bastante claro. O sea, era como, vamos a pasar de aquel lado, porque éramos una generación bastante harta del presidencialismo, porque veníamos de López Portillo, habíamos pasado al nivel de la Madrid con el 125% de inflación anual. Ese tiempo cuando mi padre me llevaba a Chapultepec y me decía que siguiera todos los letreros que decían la fiesta de Mangueri para robar pastel para los cumpleaños, ¿no? O sea, no, realmente era muy malo, o sea, realmente era un tiempo muy malo. Muchos de nuestros padres se quedaron sin empleo o perdieron sus trabajos, y sobre todo hubo un día en que se le ocurrió a José López Portillo estatizar la banca y convertir todas las cuentas que él mismo había dicho que la gente invirtiera en dólares a pesos mexicanos devaluados. Entonces, una generación entera de mexicanos que eran nuestros padres perdieron sus ahorros completos y nosotros éramos adolescentes. Claro que era una generación rebelde, una generación que para mí la generación perdida son los millennials, de hecho, porque la rebeldía de los millennials es contra Televisa, ¿me entiendes? Es demasiado poca. La verdadera rebeldía viene con la que sigue, con los que ahorita tienen 18, y eso es una generación parecida a esta generación de la que hablas en el libro. Entonces, y lo están, realmente yo los veo, vienen sin ninguna ideología, y por eso todas las ideologías están pastoreándose otra vez para ver, están tratando de atraer esta generación absolutamente sin ninguna ideología, que de donde viene es de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York. O sea, nosotros cuando llegamos a la parte de los atentados del 11 de septiembre ya somos adultos, pero la generación que vivió eso ahora lo llaman la segunda generación silenciosa, y la primera era parecida, surgió después de la Segunda Guerra Mundial, que era la de Yagüe, que generó la primera oleada de la chaviza, y ahora yo creo que viene chaviza contra Movisa, parte 2, porque una vez más el gobierno está más cerca de este tema como estatizador, agrandador, etcétera, más allá de las polémicas que eso pueda generar. Esa es mi opinión, ese es mi punto de vista, ¿no? Menos soltar y más tomar. Esto genera una tensión, y nosotros somos la generación que está justo en medio de eso. Pero somos una generación a la que la nueva generación no ve con antagonismo. O sea, este libro puede ser leído por esta nueva generación, porque para esa generación, Obvia y Caifanes, y tú, y hasta yo incluso, que me fui a meter allá a Televisa y luego regresé, yo soy como el ajonjolí de todos los muchos moles. O sea, yo voy a todos lados, estoy en todas partes. Pero ese tipo de curiosidad, después de la Veiga, eso me pasaba mucho, que íbamos a la Veiga a comer tortas y tomar tequilas, después de hablar de James Joyce y de Heidi, de la pulga, todo lo que daba, todos terminaban hablando de José Ramón Fernández, Depor TV, Don Gato y su pandilla, y siempre lo mismo. O sea, el único tema que nos consolidaba a todos como un grupo era la televisión mexicana. Y entonces yo dije, no, sí, todos, te lo juro, todos hablábamos de televisión, tú no, pero esta generación sí. Entonces dije, pues voy a ver qué hay. Y fui y ya regresé. Y es muy interesante para mí tener esos dos ángulos, porque a mí lo que me parece es que la aportación de El Oso Pavón, siendo manager de 3 grupos, Fobia, Caifanes y Bon, al mismo tiempo, él me dijo, estos grupos deben llenar la plaza de todos por sí mismos. Cuando yo apenas acababa de haber visto a Caifanes en el Tutti en su debut, cuando Saúl me dijo, vamos a presentar un grupo y queremos mostrar el misterio y se llama Caifanes, ¿no? Entonces, y de eso, a las veces que salíamos del Rockstock y Saúl me dejaba mi coche porque yo estaba muy gordo y había hundido el asiento, y él estaba muy alto y le quedaba el asiento, me decía, yo llevo el coche y me llevaba a su casa el cabrón, y él me dejaba todo el coche todo feo. Entonces, este tipo de experiencias, para mí me parece que la única persona que ha tenido como los tompiates y además el tiempo y además la distancia para atreverse a empezar como a reseñarlo, está Alejandro. ¿Okay? Porque no hay otro. O sea, hasta ahorita no ha habido, bueno, sí los hay, pues, pero no, perdóname, no desde mi ángulo, no desde la historia medio fresona, medio, porque al final de cuentas era muy fresa nuestro tema. O sea, tú eras un muchacho bastante fresa, te casaste una vez, se casó y ya no volvió, se casó y no volvió, se casó por una vez, se quedó casado toda su vida y no volvió al rock and roll. Si eso no es fresa, entonces ¿qué es fresa, María? Pero
Yo lo que creo es que este señor es un poco como el de la obra esta Rent, uno que se llama, que dice que está filmando, y que nada más está de observador, y al final está más metido que ningún otro, porque es el único que realmente está recopilando, está grabando en alguna parte que yo no entiendo de dónde, y él no menciona nombres. ¿Quién es Ga? O sea, las letras son las iniciales de 3 personas, o es un cachito del nombre de alguien, o es quién es ese güey, o sea, porque además los esconde, ¿ok? No sé si porque siente la obligación de esconderlos, o porque realmente nos está protegiendo, o porque se está protegiendo a él mismo de alguien que vaya a preguntarle, ¿soy God? No, son muchos, ¿no? Pero yo no estoy obligado a eso, yo sí puedo decir, ¿no? Entonces, lo único que quiero decir, sí, lo único que quiero decir es que éramos unos nerds, que Huidobro perdió la virginidad en un departamento que teníamos nosotros, se llamaba Fuentes Barrón de Social, que estaba por ahí Carlos Barón, y Los Quiñones, Ika Pinokovich, y Dani, y Lisa, y Saúl, el mismo Huidobro, Cazacorcián y por supuesto José Manuel Reyes. Este señor nomás puso los nombres de los restaurantes, o sea, el Daikoku, ahí todos descubrimos el sushi. Llegó a México el sushi y dijimos, vamos al Daikoku, ¿no? Y el Tutti Frutti, o sea, los nombres de los lugares sí, pero los nombres de las personas, honestamente sí prefiero que sean las iniciales de muchos, ¿ok? Porque estás hablando de los amigos. Felicidades. Gracias. Sí, un glosario también hubiera estado bien. El glosario hace falta con el pollito, el fresa, todo eso. Que resulta interesante pensar qué pensábamos. Aunque es un fresa es alguien que no se fuma un toque, que no se mete nada, que solo hace lo que se ve muy convencional por fuera o algo así. Y una pregunta, ¿sí es como dice René, las iniciales? No, Oye, me está dando una en pista. realidad no, fíjate, es que encontrar el nombre del personaje fue muy difícil porque, pues evidentemente hay una gran coincidencia conmigo, tiene, pues, o sea, pero también le puse algunas de las anécdotas de otros, pues, está mezclada, ¿no? En realidad o hay cosas que yo viví que les puse a los otros, o sea, no está tan claro y era muy difícil encontrarle un nombre y creo que ese nombre finalmente lo soñé alguna vez y así se fue quedando y así se quedó totalmente. Venga, con la chica. Sí, pues, creo que es una elección adecuada un poco a la realidad para hacer de muchos personajes y anécdotas lo que necesitas en el libro. También me imagino que para protegerse contra posibles libelos, ¿no? Yo no hice lo que tú dijiste. Exacto, ¿no? esa era principalmente una de las cosas. O sea, Amelia, mi esposa de todo este tiempo, ¿La que te robó? Iba leyendo algunas partes y le decía, ¿cómo ves esto y todo? Y cuando llegamos a algunas más escabrosas, dijo, ¿te das cuenta que vas a escribir esto sobre fulanito? Y entonces ahí ya me cayó el 20, fue todo un ahí tuve que reformar todo el asunto y decir, si no puedo decir que este señor hizo esto, o no sé, nos fuimos a hacer una prueba del SIDA, yo en muchas cosas de ese tipo, ¿no? O sea, entonces, no solo eso, sino que hay pues otras personas que hasta que no está claro cómo las puse y que son pues recuerdos y gente que conocí muy brevemente
y todo eso, entonces pues también no quería también que cayera en una, pues en una, no caer precisamente en el chisme, en el notitas musicales, también era un poco ese sentido. Qué cuidadoso, que yo ya dije que Huidobro perdió la virginidad en un departamento. Creo que viene bien para el ego también de viene bien para que queden hechos no los que eran, sino un personaje amalgamado. Sí. Sí. Quería contestar dos cosas, sobre las groupies y las chicas en general. A mí me da mucho gusto cómo está escrito el libro, porque revela lo que pensaban y lo que decían, que algunas cosas era lo que esperaba yo, por lo menos, pero también revela un miedo a las mujeres, una taquicardia y todo, ¿no? Yo te lo explico. Pero, ok, las chavas no tenían otro lugar más que ser groupies. Algunas pocas cuantas sí sabían. En ese contexto, si eras mujer, no podías ser una más de los chicos, aunque quisieras. Bueno, yo lo intenté. Esa es otra historia, María. O sea, por favor. No, el tema de las mujeres es muy importante para esa generación, porque efectivamente éramos, mira, yo, ya que Bartolomé Huidobro, yo la primera vez que tuve sexo, ya sexo, fue con la mujer con la que me casé, a los 25 años de edad. Y la razón es que yo a los 15 años de edad estaba decidiendo, mira, llegó Ricardo, tu hermano, mira, a los 15 años de edad estaba yo decidiendo con quién y con qué quería tener yo sexo. Entonces estaba yo así diciendo, de todo este catálogo, aquí, ¿cómo se usan los condones? No, si Dios alguien. Y me acuerdo perfecto que estaba yo en casa de mis padres a punto de bañarme, se estaba calentando el agua, y abrí el Universal y de repente leí, crece el cáncer de los homosexuales. 1980, yo tenía 15 años. Entonces, abres y lees eso, y como íbamos en el colegio a Madrid y sí estudiábamos, y la doctora Rebaque nos enseñaba anatomía, fisiología e higiene, lo que yo leí ahí fue, ok, 1, esto no es un cáncer, no es un crecimiento normal de células. 2, esto es o una bacteria o un virus. 3, ni estas personas ni nadie sabe en este momento qué tan extendida está esta epidemia, pero tiene forma de pandemia. Cancelé mi vida sexual los siguientes 10 años. No es broma, no es broma, porque se vendían en las farmacias, si acaso, condones Gol, que los comprábamos, no sé si tú, pero definitivamente yo fui con Sławek Stanisław Ratajczak, que era el hijo del embajador de Polonia en México, que estudiaba en Madrid, a fumar cigarros Baronet para que nuestros padres nos pusieran una madriza y ni siquiera nos los fumamos, nomás los decíamos así. Y compramos unos condones y los inflábamos. No había anuncios de condones en ninguna parte en México, en radio o televisión. Los condones eran para las prostitutas. No sabíamos si eran efectivamente, se podían proteger contra un virus de ese tamaño. Nosotros somos la generación del SIDA en México, que vivimos más bajo la paranoia. Ahora, hay por ahí un tema que me han dicho que hay un clúster de personas, digamos, 2 años más grandes que nosotros en promedio, en donde hay muchos casos de infecciones de VIH y están vivos todavía. O sea, el tema es que el pánico que eso desató hizo que por lo menos mis 2 amigos más cercanos, Alejandro Steven y Saba, tomáramos la decisión de no tener sexo hasta que no nos casáramos con una mujer virgen, no sea que nos fuéramos a morir. Espera, los 3 hicimos eso, los 3 dijimos eso, yo no sé quién lo cumplió, pero yo me dediqué a chupar para no tener sexo. Y entonces, no te preocupes, ya me compensé, ya estoy, y pues, hasta aquí estoy. Pero eso también sirve, porque es como un tapón de sidra que después da. El caso es que
la visión hacia la mujer era efectivamente muy inocente, por lo menos en nosotros, porque a eso me refiero yo con fresas. Éramos niños bien educados. Listo, fin. Ahora sí, sigue preguntando. No, yo lo dejé, no es importante en realidad el tema de, mucho menos el tema de la sexualidad de René. Es contexto. Tal vez nos centramos mucho más de lo que deseábamos en toda la vida. No, el tema de las groupies es bueno, o sea, no, porque sí, era muy normal, es muy normal en el mundo del rock que se metan a los golpes, a los camerinos, a atacar a los pobres músicos que lo único que quieren es irse a su casa, leer un buen libro y a platicar con sus mamás y ver la tele. Y entonces, pero bueno, es chistoso porque ahora salió todo este tema y se armó todo este desbarajuste de que sí, hasta, digo, desgraciadamente acabó muriendo el muchacho del grupo de Botellita, el Uyuyuy, por un caso, bueno, en fin, es mucha polémica que no viene al caso tampoco. Nosotros veníamos a hablar de un libro, a mí se me hizo chistoso el tema, y sí, esta muchacha, la protagonista del grupo, del libro, Carolina, que está todo el tiempo ahí, que es básicamente este imán que tienen los rockeros, así ustedes lo ven, ahorita cuántas de las señoras que están aquí no están a punto de pararse a besar a Alejandro. Háganlo, no sé, compren el libro y denle un beso. Irresistible. ¿Tienen preguntas, dudas para el maestro Germán? Adelante. Aprovechando que está María, tengo por me encantó el libro de Jacob, obvio. Me encantó y creo que nos ha hablado de todo el desarrollo de la novela y todo, pero el tema que nos ocupa en este momento me sorprendió lo machines que eran estos hombres. No lo leías y decías, yo que eran mis amigos, ¿cómo podían pensar eso de mí y mis amigas? ¿No te pareció, María, terriblemente machín su approach? Yo te explicando, pero que también sufrimos. Pues es que no es una polémica y no es como No es un la reclamo. falta de ideología tampoco. Es que cuando estás inmerso no lo notas, ni lo notábamos nosotras tampoco. O sí lo notábamos, pero era lo que se esperaba, ¿no? De pronto resulta que eres mujer y eso te coloca de una manera con la que tienes que aprender a lidiar. Y hay formas que están hechas y puestas. Vaya, aprovecha este momento para que María y todas las mujeres presentes hagan público el pacto que mantuvieron durante 10 años de ninguna tener sexo, ni con René, ni con el Sapo, ni con Alejandro. Que se haga público, que no digan ellos que ellos decidieron. No, pero no es así, perdón, tengo que defender a Alejandro Yacumán, autor de este libro, perdón, tengo que No defender a es Alejandro. acuse, es sorprendente. Es que te voy a decir una cosa, éramos machines, éramos homofóbicos, éramos conservadores, éramos todo un caso de cultura, porque al mismo tiempo éramos liberales, queríamos que las mujeres participaran, no éramos irrespetuosos, al contrario éramos tímidos, realmente tímidos. Lo que pasa es que no puedes eliminar una cultura, pero eso también habla bien del autor, porque si tú estás leyendo eso, al final de cuentas, recuerdo un día a Leonardo García Sao y Emilio García Riera hablaban de veras me atrapaste, la película, una película previa en la que salía el grupo Anchorage como Lucifugo, el grupo Lucifugo, y Gerardo Pardo. Bueno, y lo que decían... Y era Manchuria. Lo que decían tanto García Riera como García Sao es que la virtud de la película, que a pesar que no era una película como con gran presupuesto, es que lograba atrapar un ambiente. Entonces, si no tuviera esto, no habría atrapado el ambiente. Entonces, hay una explicación para eso que viene de la generación anterior a nosotros, que es
O sea, si te fijas, nuestras mamás, y perdón, aquí sí, Gustavo, porque puede no parecer el tema, pero estoy defendiendo ahora sí que debe sonar así. O sea, si tú ves Manhattan de Woody Allen ahorita, es la vida de un hombre de 40 y tantos con una mujer de 17. Si tú analizas esa película con la moral de hoy y no haces la exégesis de llevarla a la moral del tiempo en el que fue hecha, no llegas. Entonces, la generación anterior a nosotros, la de nuestras mamás, estaba partida, por lo menos mi mamá, entre la educación después de la revolución de su mamá, que tenía una condición económica muy difícil y todavía era un poquito de esta de como agua para chocolate, donde un hijo era tomado por la mamá y se lo quedaba, ¿no? Esa cultura todavía existe y ahí subyace mucho de la homosexualidad atrofiada en alguna parte de México y que poco a poco está como saliendo por otro lado en otra generación. Entonces, y al mismo tiempo todo este tema del machín, etcétera, no sé qué. Es muy bueno que Alejandro lo narre desde su perspectiva, porque Alejandro yo creo que es la persona más adecuada para hacerlo, porque si éramos amables, muy amables, entre cualquier insinuación, y creo que sigue siendo parte de nuestra vida, entre cualquier insinuación de que estamos haciendo algo fuera de lugar, deja de ocurrir, pero el libro tiene que ser así. Pero igual tal vez eso es lo sorprendente, porque eran nuestros hermanitos, o sea, Sí. son nuestra familia. Sí. Y cuando lees los diálogos entre ellos, de repente, después de 20 diálogos dices, ¿qué pedo? O sea, sí, había mucha cosa de diálogo. Bueno, fue muy sorprendente pues verlos, ver es ese que lado de mis amigos. Pues. es como una de las Sí, indiscreciones de Trump, la justificó diciendo que era plática plática de locker room, ¿no? Y entonces sí, cuando estábamos solos y entre nosotros y todo se hablaba con vulgaridad infinita del asunto, y a tal grado que decidí quitar un poco para no que fuera desagradable el asunto, porque había cosas demasiado descriptivas y eran peores de lo que era peor. Okay. Pero luego cuando ya apenas alguno tenía novia y todo, entonces ya era todo respeto y en un pedestal y esto y abriendo las puertas, o sea, era completamente diferente, pero sí hay esta cosa de igual pues, perro que ladra. O sea, de ahí creo yo que es la virtud del autor. O sea, lo que además estás agregando es que el libro de Alejandro refleja tensión sexual. Y había una enorme tensión sexual en toda esa generación no realizada. Ahí está abajo. Cuando dice generación, no sé por qué generalizan, pero bueno. Pues yo, a manera como de respuesta... No somos de la misma generación, es más... Pero a manera de respuesta es que, pues en una de esas, y lo que falta es que tú y yo nos juntemos y hagamos una novela contando este lado, ¿no? Y contigo también, ¿no? Y porque por lo menos yo con mis amigas de la Condesa, o sea, hablábamos de los hombres, de cómo la tienen, de que lo que hace, lo que no pudo hacer, o sea, sí. Entonces, pues, sí, ¿no? Sí, para nada me estoy refiriendo a que debería haber una cuestión de lenguaje políticamente correcto. Es más esa sorpresa de encontrarnos tal como éramos, con todo eso que estaba soterrado y reprimido, mucho menos que en otros estratos de la sociedad, me imagino, por todos los privilegios educativos que tuvimos, pero aún así es sorprendente y te causa conflicto.
no porque fueran los hombres contra las mujeres, ¿no? Sino por cómo estábamos. Pero es que, no, María, déjame decir. Tiene que ser conflictivo, es conflictivo, es un nodo. En mi aproximación al tema del libro de Alejandro, yo lo que veo es un cruce de culturas realmente conflictivo para nosotros. Realmente yo lo que creo es que, aunque diga el señor Markovich que no forma parte de mi misma generación, yo creo que en un sentido un poco más amplio, librando las diferencias de algunas edades, somos una generación de soporte. O sea, nosotros tuvimos que soportar que nuestros padres perdieran todo su dinero y volver a tener la fe suficiente en el país para intentar llevar las cosas un poquito más lejos. O sea, y nosotros nacimos y vivimos con toda esta carga de machismo, homofobia, y al mismo tiempo teníamos que generar el pasto suficiente para que llegáramos hasta donde estamos. Entonces, al final de cuentas, nosotros somos cincuentañeros, en cuestiones generacionales, Gustavo, somos como, y sí somos, y eso es lo que es increíble del libro de Alejandro, sí somos como un medio, como un vehículo entre una generación realmente anterior y una generación realmente nueva. Entonces, sí, pero esta es la mía y me gusta mucho poderlo vivir. O sea, el libro es como el de Alejandro y despertar en este momento a los 54 años y decir, mira, finalmente sí somos un eslabón fuerte, ¿no? O sea, porque pudimos haber sido un eslabón débil y no haber hecho nuestro trabajo o insistir en no seguirlo haciendo. Y toda esta generación sigue haciendo su trabajo y sigue buscando inspirar a los de allá, y ahí tal vez es el nodo de lo que tú dices, de la no ideología, como que nosotros nos tuvimos que inspirar a nosotros mismos. ¿Okay? Ese es el punto. Digo algo sobre la no ideología, nada más. Se refiere al mundo en el que no había conciertos de rock, en el que todo esto estaba prohibido, y de alguna manera estaba prohibido también en los 80s, por Dios, era totalmente pasado de moda tener una ideología. Entonces, teníamos que partir de ese, ¿cómo se llama esa actitud? No, una cierta soberbia de alguna manera. Es que tienes razón, yo no he dicho que no. ¿Viste a la del ombligo, güey? Esa, apenas un instante después, las colitas desaparecieron por la puerta del siguiente cuarto. Daniel se contagió con la historia. A ver, se dirigieron impulsivamente a la puerta con una prisa innecesaria para una fiesta. Por ahí en algún cuarto pisaron sin querer a alguien, se hicieron güeyes y huyeron, perdiendo a Fabiola entre la oscuridad, los solterones desesperados y la avalancha de caras en dirección opuesta. Solo se veía a la chava salir por otra puerta al momento en que ellos entraban. Parecía que estaba huyendo, a propósito. Ya era una franca persecución León Gacela, pero se les escabullía todo el tiempo. O la estaban alucinando. Déjenme siquiera darle un trago a mi drink. El Swadish venía atrás de ellos golpeando muebles y desordenando sillas a su paso, desparramando su gigantesco vaso que más parecía de naranjada que de whisky. Tenían que suspender la cacería de una vez, de vez en cuando, para rellenar sus vasos de Glenlivet, a lo cual significaba salir a la fiesta, a la calle y volver a entrar. Ahora sí ya sé quién es uno de los personajes. Damas y caballeros, muchas gracias de verdad. Bueno, ya terminamos, sí, ya estamos. ¿O alguna pregunta más? ¿Alguien quiere decir algo? Yo quiero decir algo. Otra vez, ahorita lo platicamos contigo, además. Yo no entendí de quién se personaje de la refiere. novela Yacomán, qué bueno. Sí quiero agregar que aprovechen, es raro que algún músico de rock sepa leer y escribir, y Alejandro lo hace muy bien. Yo conocí a varios de todos esos y la verdad muchos no saben ni abrir la puerta del coche. Léanlo, recrea toda una gran época y sí, tal vez, yo ni me acuerdo, me reviví muchísimo con este libro porque, como bien dijo René, nosotros sí seguimos reventando y entonces ya no nos acordamos de casi nada, y el libro es una gran oportunidad para
recordar todo ese mundo que se nos fue. También desapareció 620, la música que llegó para quedarse, todo está desapareciendo, La Veiga, todo lo que nos gustaba, en fin. Muchas gracias. Espera. ¿Qué pasó? Mi último comentario. Aprovechando, les quiero, bueno, si lo leen, vean la Ciudad de México, es una descripción maravillosa de los coches, del viaducto, la estás leyendo y ves la ciudad como era, cuando ibas en tu Caribe con tu cassette, escapabas de la policía, era pedo salir y que la policía no te cayera, ¿no? La ciudad sale preciosa. Muchas gracias. Pues muchas gracias a mis editores, Marisol Pons, Bonilla. Muchas gracias. Juan. Soy malo para los nombres, también está eso ya con esta conclusión del libro, ya se me empiezan a revolver los verdaderos con los ficticios. A nombre de Gandhi, la editorial Bonilla Artigas, agradecemos su presencia en la presentación del libro. La próxima vez que vengas, con la presencia del maestro Gustavo Markovich, maestra María Vinos, y por supuesto el autor Alejandro Villapán. Gracias.